Muy bien, gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos. En la mañana de hoy nos acompaña el señor Carlos Ceballos Velarde. Él es docente de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Católica San Pablo, arquitecto y urbanista, doctor también en diseño urbano y paisaje. Se ha formado además y ha sido docente en Japón, Canadá y Rusia. Con él vamos a hablar porque cuáles son pues estas medidas de protección, los riesgos que está ocurriendo en el centro histórico de la ciudad de Arequipa. Muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, empecemos primero preguntándole qué riesgos existen en el centro de la ciudad de Arequipa, declarado obviamente Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, en principio hay básicamente dos tipos de riesgo, en realidad tres en Arequipa, ¿no? Uno que tiene que ver con las erupciones volcánicas, que es siempre un riesgo latente, pero que no hemos tenido un episodio de erupción en la historia registrada, ¿no? El segundo son los sismos, que son más o menos cada 30 años, y el tercero, que es más recurrente y el más importante, son las inundaciones. Entonces, obviamente por el material con el que está hecho gran parte de los edificios en el centro histórico, influye en el incremento de riesgo en muchas de estas edificaciones, ¿no? Porque es material antiguo, de sillar, y ante un evento de un sismo son las primeras que vienen a ser perjudicadas, ¿no? Ahora, ¿se está haciendo algunas modificaciones en el cercado de la ciudad? Sin embargo, tras la experiencia que usted tiene y este crecimiento que se ha dado de alguna otra forma, de manera, por así decirlo, ilegal, porque se han construido edificaciones de una manera, bueno, ilegal en el cercado, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Cómo se podría dañar precisamente esta parte de la ciudad? Sí, lamentablemente un centro histórico es un organismo vivo, ¿no? No es un monumento que queda ahí como un museo, entonces siempre hay una serie de mecanismos, actividades que impliquen que este centro vaya cambiando. Entonces, el problema o el asunto tiene que ser que esos cambios sean regulados y que esos cambios no afecten el entorno, ¿no? Yo, digamos, he estado fuera por más o menos unos 15 años y venía cada 2 años a Arequipa y siempre veía los cambios, ¿no? Es como cuando ven a alguien, un chiquito creciendo. Claro, por lo menos alguien que está afuera y viene eventualmente se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo en la ciudad, ¿no? Y han habido, digamos, cambios muy positivos, cambios interesantes y otros cambios también que han sido bastante cuestionables, ¿no? Empecemos con los cambios positivos y después veamos cuáles son los cambios cuestionados según su forma de ver. Por supuesto que uno de los más importantes ha sido la recuperación de la calle Mercaderes para el público, ¿no? Yo recuerdo cuando se propuso el proyecto, mucha gente estaba en contra, principalmente los propios comerciantes, ¿no? Y ahora son los más beneficiados. Es increíble cómo esta calle ha logrado tanta vida, ¿no? Especialmente en fechas de Navidad, toda la población disfruta de este espacio, ¿no? Otro aspecto que también ha tenido bastante repercusión, no solamente aquí, sino fuera, ha sido la recuperación de los tambos, porque ha sido no solamente el hecho de una recuperación física, sino también del tejido social, de la gente que vivía, ¿no? Ha tenido una mejora sustancial en su calidad de vida. Y eso ha sido premiado, incluso vino el rey de España, entiendo, ¿no? Y bueno, recientemente, por ejemplo, los esfuerzos por mejorar la Plaza de Armas, por crear un espacio para la ciudad, creo que ha sido también importante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos cambios negativos? Porque si bien es cierto, bueno, el patrimonio de la ciudad no solamente es el cercado, sino involucra también algunos distritos que están pues muy cerca al centro de Arequipa y que de alguna otra forma se han visto dañados, ¿no? Porque ha habido este crecimiento desordenado de la ciudad, con paneles, se han destruido algunas casonas. ¿Cuáles son estas deficiencias que ha podido observar? Bueno, como dice usted, uno de los aspectos más preocupantes es que han aparecido pues edificaciones que no tienen nada que ver con el centro, se rompen, ¿no? Ese esquema, ¿no? Tal vez el caso más notorio es el Palacio de las Bellas Artes, ¿no? Que es una forma muy agresiva y que
a pesar de muchas protestas del Colegio de Arquitectos, del Instituto de Cultura, ¿no? Ha habido, digamos, muchas quejas al respecto y se ve, pues, o sea, uno ve la ciudad más o menos homogénea y de repente hay una cosa muy intrusiva, ¿no? Otro aspecto que también es importante y que se nota, ¿no?, cuando uno viene cada cierto tiempo, es que Arequipa fue declarada Patrimonio de la Humanidad no solo por la parte construida, sino también por su campiña. Esa especie de binomio, de matrimonio entre lo construido y lo verde, ¿no?, que es tan precioso en la ciudad. Sin embargo, específicamente en el área central, cada vez más las áreas de campiña se han ido desapareciendo, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en la zona donde están ahora los circos, o incluso en el mismo, de entrada a la variante de Uchumayo, ¿no? Ahí hay una zona que se están vendiendo lotes industriales o se iban a vender menos mal. Que se ha convertido en lavaderos de carros, ¿no? Lo peor de todo. Es una pena, que eso debería ser un bonito parque de ingreso a la ciudad, ¿no? Entonces, pero bueno, tal vez en ese sentido lo más interesante es que todavía hay oportunidades para mejorar. Creo que, digamos, la oficina del centro histórico, la superintendencia han estado haciendo un trabajo constante, a veces con muchas dificultades. Conozco al arquitecto Diván, al arquitecto Cueta, muchos de los... Justo hoy quería ir a este tema, porque ¿qué es lo que sucede? Porque muchas personas pasan pues por el centro y ven algunas casonas que están siendo destruidas, o hecho que no podrían realizar obviamente porque está prohibido. De repente sí hacer algún tipo de reforzamiento, no sé, de acuerdo a lo que tenga que ver en cuanto a estos papeleos, pero está a la vista y paciencia de muchas personas pues que se derrumban casonas y no se hace nada, ¿no? O por lo menos cuando ya está edificado ya el edificio se dice que se tiene que parar la construcción, cuando ya se hizo un daño bastante fuerte. Claro. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es un problema muy grave porque hay una especie de como cáncer, ¿no?, que se va comiendo las casonas por adentro, que deja simplemente la fachadita y cuando ya se quiere hacer. Lo peor de todo es que lo hacen delante nuestro, ¿no? Delante de las autoridades y no se hace nada. Y no pasa nada, y no pasa nada. En otros lugares eso sería sujeto hasta cárcel, ¿no? Una pena muy fuerte y también, por supuesto, pena de cárcel. Porque es un patrimonio que no se va a recuperar una vez que está destruido. Y bueno, fuera que digamos el edificio que van a hacer dentro pues sea mejor o de calidad arquitectónica, muchas veces son mercadillos. Ahora, quiero preguntarle, hay casonas que se han derrumbado y por lo menos se ha tratado de copiar la estructura o tratar de poner pues una fachada con un sillar, pero no el sillar que normalmente se utiliza pues en la construcción de estas antiguas casonas, ¿no? Hablamos de las dimensiones que tiene que tener este material que se usó para la construcción y se pone simplemente una ploqueta bastante delgada que no asume las mismas características. ¿Esto cómo daña al patrimonio? Sí, por supuesto, no es una cuestión original. Ahora, mi posición personal es que tampoco se debería buscar una cuestión de mantener pues un edificio como si fuera intocable por los siglos. Porque se tiene que hacer refuerzos por el mismo hecho. Exactamente, porque poco a poco, como hay que hacer mantenimiento y que hacer inversión, se va a ir deteriorando y como le digo, es un centro vivo, ¿no? Entonces yo pienso que en muchos casos, en muchas ciudades, se incluyen intervenciones contemporáneas incluso, pero que guardan una armonía con ¿Eso se está haciendo en Arequipa? En algunos casos me parece que sí, ¿no? O se ha hecho intervenciones contemporáneas en un ambiente monumental. Por ejemplo, el hotel La Posada del Puente es uno de los mejores ejemplos de eso, ¿no? Es arquitectura contemporánea, pero se inserta muy bien en el paisaje y es parte del patrimonio arquitectónico moderno en la ciudad. Muy bien, ya para finalizar, ¿correríamos el riesgo de poder perder este título de patrimonio cultural que se nos ha dado por parte de la UNESCO? ¿Habría el peligro? Porque bueno, hace poco nomás ha cumplido un año más de este reconocimiento. Exacto. Y se habla mucho precisamente acerca de la preocupación que hay de poder perder este título, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que es un título muy difícil de lograr. Hay ciudades
en Estados Unidos, en Europa, que están décadas tratando de ser registradas, pero no lo logran. Y nosotros que lo tenemos muchas veces no lo tenemos, valoramos como debe ser, ¿no? Y sí, siempre hay el peligro de, digamos, cuando se hizo el puente Chilina, por ejemplo, había esa preocupación. Entonces, creo que las intervenciones que se hagan por el bien de la ciudad siempre tienen que tener un filtro de los especialistas que de alguna manera garanticen que no se dañe el patrimonio que tenemos. Y sobre todo el interés de las autoridades para poder cuidarlo, ¿no? Porque eso es lo que se ve a veces que hace falta. Pues. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, y los felicito por esta labor de difusión, porque lo más importante para preservar el centro histórico es que se difundan sus valores, ¿no? A través de los medios, a través de muchas otras alternativas como la educación, ¿no? Muy bien, gracias por habernos acompañado esta mañana. Estuvo con nosotros el señor Carlos Ceballos Velarde, docente de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Católica San Pablo. Con él hacemos una pausa en el programa y regresamos, no se vaya.